Am, Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con una palabra de oración. Les invito a acompañarme inclinando sus rostros. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por estas bendiciones que nos da, Señor, de poder estudiar, escudriñar y discernir las cosas que has dejado en tu palabra y también por medio de tu profeta. Te pedimos una bendición por cada uno de los hogares aquí representados, por sus hijos, sus jóvenes y también sus familias completas. Te pido una bendición especial por esta última reunión de este módulo, que sea de bendición y que sea de motivación, exhortación y también de crecimiento espiritual. Te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, bienvenidos nuevamente o bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Espero que mi volumen todo esté bien y todo se escuche bien. Si algo no se escuchara, por favor levantar su manita virtual o escribirme en el chat. Lo voy a habilitar para que puedan también escribir dentro de él. Ok, ya está habilitado. Recuerden que este es un taller, no es una lección unilateral, ¿verdad? O un monólogo. Siempre les invitamos a que participen, porque cuando participan, pues ustedes son los que hacen la clase también más interesante y amena. Así que vamos a comenzar con el versículo del día de hoy que se encuentra en Efesios 6:4 y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, este es un versículo muy conocido, también lo vamos a estudiar hoy en el significado del pensamiento hebreo, aunque sabemos, como explicamos en otras ocasiones, que este libro, siendo parte del Nuevo Testamento, probablemente fue escrito en algunas porciones en arameo y posteriormente en griego, que se vino a llegar a ser la lengua más común en ese entonces. Pero el pensamiento hebreo aún continuaba en los escritos del Nuevo Testamento. Muy bien, y hoy voy a iniciar con 3 preguntas y voy a darles oportunidad a que escojan una el día de hoy y contesten una de ellas. No tienen que contestar las 3, solamente una de ellas. La primera es: si sus hijos o alumnos recordaran una sola forma en que usted les enseñó algo importante, ¿qué quisiera que fuera? 2. ¿Recuerdan un momento en que un maestro o un padre les enseñó algo de manera tan especial que nunca lo olvidaron? ¿Qué fue diferente en esa enseñanza? En nuestras otras reuniones hemos hablado de que hubo una ocasión en nuestra vida de que aprendimos algo y nunca se nos olvidó. Pero sin embargo, aquí hay otra pregunta: ¿qué diferencia o qué diferente hubo en esa enseñanza para que a usted se le quedara grabado en su mente hasta el día de hoy? Porque a veces sí recordamos cosas que aprendimos desde pequeños, pero ¿qué hizo la diferencia en la enseñanza o en tu aprendizaje acerca de esa experiencia? Y número 3, cuando piensa en su forma de enseñar, o sea, ustedes como padres o educadores, ya vimos que es bien importante que nosotros estemos con nuestros hijos los primeros 8 a 10 años. Lo vimos la semana pasada, y también cuidar y proteger y respetar el desarrollo natural del plan divino, como el Señor nos diseñó. Entonces, aquí como padres y educadores les hago esta pregunta: ¿cuándo piensa en su forma de enseñar o corregir? Véanse ustedes, porque cuando están corrigiendo a los hijos también estamos enseñando. Cuando estamos lavando los trastes estamos enseñando. Cuando leemos nuestra Biblia y nuestros hijos nos ven, estamos enseñando. Cuando las leemos con ellas estamos enseñando, y eso lo vimos el primer día, porque el Deuteronomio, ¿se acuerdan de Deuteronomio? Entonces, cuando piensa en su forma de enseñar o corregir, ¿cree que más veces ha provocado en sus hijos gratitud o confusión? Aquí me faltó algo más para la pregunta, pero lo que quise decir es:
¿Has creado más gratitud o frustración en tu hijo cuando le enseñas? Así que les voy a dejar meditar en estas tres preguntas. Escojan una solamente para responder esta mañana. No tienen que responder las tres, nada más una. Y regreso con ustedes en un minuto para que las analicen, las vean. Pueden escribir sus respuestas en el chat o pueden levantar su mano virtual para hacerlo audiblemente. Y regreso en un minuto. Ok, estamos de regreso y vamos a comenzar. Aquí si hay algún voluntario comenzar o vamos por el conforme los veo en la pantalla. No tengo nada en el chat. A ver, déjenme reviso. No. Muy bien. Hermana Bellanid, adelante. Buenos días, mi hermana, ¿cómo está? Buenos días. Muy interesantes las preguntas. La primera me gustó mucho, aunque todas fueron significativas. Dice, si sus hijos o alumnos recordaran una sola forma en que usted les enseñó algo importante, ¿qué quisiera que fuera? El temor a Jehová, el estudio a la palabra, la oración. Así se les olvidara todo, pero que pueden ir a Jehová y que encuentran en la oración y el estudio de la palabra la medicina para sus vidas. Eso que, y a mis estudiantes también. También yo les enseño que vayan a la palabra para que allí encuentran refugio en la oración, por así decirlo, se desahogan con el Señor y Él actúa en nuestras vidas. Así se nos olvide todo, pero que vayan a Dios. Amén, amén. ¿Verdad? Qué bonito. Ok, si llegaran conmigo el día de hoy, si no se acordaran de algo, por lo menos que se hayan llegado esa porción, ¿verdad? Espiritual de conocen al Señor, temor al Señor y que pueden acudir a Él. Qué tan importante, ¿verdad? Y muchas veces ahora que mi hijo ya está creciendo, ¿verdad? Hablamos de quitar prioridades o tener prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad con la enseñanza de hoy? Y esa debería de ser el temor del Señor. Muchas gracias, hermana Bellani. Muy Ok. bien y bienvenida al día de hoy. Bueno, veo respuestas en el chat, pero no veo las preguntas. Entonces, si me pueden escribir a qué preguntas se refieren, hay tres. La hermana Bellanir contestó la número uno. Pastor Dagoberto, ¿qué pregunta contestó? Hermana Leti, bueno, hermana Leti sí, así que voy a leer. Contestando la pregunta número 2 sobre algo ¿y qué dice la pregunta número 2? Vamos a ver, ¿recuerdan un momento en que un maestro o un padre les enseñó algo de manera tan especial que nunca lo olvidaron? ¿Qué fue diferente en esa enseñanza? Entonces nuestra hermanita Leti dice, sobre algo que me dejó una enseñanza imborrable fue una vez en sexto año la maestra de mi primaria nos puso a hacer queso desde la leche y pues la práctica fue lo que hizo la diferencia. Lo mismo con nuestros hijos, podemos decirles muchas palabras, pero si ellos no tienen la práctica, las cosas se olvidan. Efectivamente. Hermano Bernabé, ¿qué pregunta contestó? Y la uno, la 2. Ok, el pastor escogió la 2. Voy a leerla.
Y dice, ¿recuerdan un momento? Es lo mismo que el de la hermana, ¿ok? Y él contestó, infelizmente, y eran otros tiempos, tengo 72 años, y mi maestro del cuarto año fumaba en el salón de clases. Yo le admiraba y su ejemplo quería seguirlo. El ejemplo fue lo que me impactó. Ok, híjole, sí, a veces los maestros pues pueden ser los mejores maestros del mundo, pero también cuando uno los ve algo, ver algo que no es saludable, también impacta el corazón. Em, y hermano Bernabé, la pregunta número uno, si sus hijos o alumnos recordaran una sola forma en que usted les enseñó algo importante, ¿qué sería? Y el hermano Bernabé contestó, me gustaría que recordaran la forma de enseñar que es con precepto y el ejemplo. Muy bien, gracias. Em, Ya, y para que aprendan el precepto y el ejemplo y lo vuelvan a repetir, pues son con nosotros, ¿no? Fíjense que ayer hubo una plática muy interesante en la iglesia. Voy a estar compartiendo con ustedes algunos puntos el día de hoy. Ahorita se me vino uno. Se nos comentaba que pues nuestros hijos prácticamente son un retrato de nosotros, ¿no? Con sus acciones, su temperamento, el desarrollo de su carácter, para algo positivo, por algo negativo. Dije tristemente porque nos hemos equivocado tantas veces, ¿no? Y hemos hablado en los otros capítulos acerca del carácter. Y hay precisamente que nosotros ahí tenemos un papel bien importante porque es lo que el Señor pide que desarrollemos en la educación de nuestros hijos, desarrollo del carácter, porque ese desarrollo es el que se va a llevar al cielo, es el que tenemos que trabajar aquí en la tierra, no allá. Claro que allá vamos a seguir aprendiendo y el Señor va a hacer muchas cosas con nosotros maravillosas, nuestro cuerpo pues va a ser restaurado. Sin embargo, el papel y el cielo, el vivir un poco de cielo comienza acá. Muy bien. Bueno, si no hay más respuestas, y la 3 puede ser bien difícil porque a ver, la pregunta dice, ¿crees que a veces ha provocado en tus hijos gratitud o frustración de la manera en que tú lo enseñas, la manera en que lo educamos, ¿no? Muy bien. Bueno, ya conocen nuestras reglas de Zoom, ingresar con micrófono apagado, haber leído contenido capítulo para que ustedes enriquezcan la reunión, levantar la mano virtual o escribir en el chat si tienen alguna pregunta, esperar con paciencia si no les doy la palabra inmediatamente y escribir, y si pueden algunos, no me gusta enseñar a solas, así que saber que están interactuando o tienen su cámara prendida o están participando me hace sentir que no estoy sola. Vamos entonces a ver el resumen, gracias por las respuestas que nos dieron, muy, muy, muy lindas. La semana pasada vimos la lección número 3 que se tituló ¿Cuándo comenzar la educación del niño? Y de acuerdo al libro, desde la lactancia, pero hemos visto que es bien importante los hábitos que tenía la madre durante la gestación y antes de la gestación. Nosotros deberíamos de educar a nuestras jovencitas, en nuestras iglesias, en nuestro hogar, acerca de la importancia que tiene la preparación para ser madre. No es cualquier cosa, porque vimos también que todos esos hábitos que se tienen durante la gestación y la lactancia y hasta el momento después van a ayudar o perjudicar a nuestros hijos. Hablamos del señor Raymond Moore, del hermano Raymond Moore, que ya murió, Moore. Él fue uno de los padres de la enseñanza en casa y gracias a él existen y otros, ¿verdad? Ese fue uno de ellos, pero se los presenté porque es adventista, fue adventista y su esposa también escribieron muchos libros acerca de la educación, en concreto a lo que vimos la semana pasada de educar al paso de los niños en el desarrollo natural del cerebro y del cuerpo y lo físico. Y él escribió varios libros también acerca de la educación y la enseñanza en casa. Vimos el versículo que habla precisamente de los pasos naturales del crecimiento de una espiga que están relacionados directamente con el crecimiento de los niños, ¿verdad? Vimos que primero hay una semilla, después hay está
lo voy a leer, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, después de la semillita, ¿verdad? Ya está el fruto en la tierra, luego tenemos la hierba, que es en el contexto que lo estudiamos en el pensamiento hebreo bíblico, la hierba son los primeros ramitos, las hojitas que se ven, y luego ya vemos un crecimiento, un desarrollo, se ve el grano, pero todavía están las hojas pegadas, después ya se ve el grano maduro y después ya podemos soltar las espigas. Y es lo mismo que pasa con nuestros hijos, todo tiene un desarrollo y a veces tratamos de forzar el desarrollo y ellos no están listos, y vimos precisamente que ese desarrollo en los estudios y las investigaciones pueden provocar cosas negativas cuando lo aceleramos en el cerebro, la estructura, la química del cerebro, literalmente. Entonces, vimos cuatro puntos importantes: que el cerebro de los niños se empieza a moldear desde un principio, y que es bien importante, y esto lo compartí con estudios para dar apoyo a lo que el hermano Raymond Moore y Elena G. de Way dijeron hace mucho tiempo. El punto número 2, los hábitos se forman más rápido en la infancia, por eso es que los hábitos de la madre, especialmente la del padre también, fíjense, eduquen a sus hijos con quién se casan, si son niñas, si son hembras, con quién se casan, cómo trata a su mamá, qué come, qué hábitos tiene de limpieza, porque luego eso lo descubrimos ya cuando estamos casados, o los muchachos lo descubren después y ven la triste realidad, ¿no? Entonces, cosas sencillas, ver cómo trata a la mamá o a las hermanas. Número 2, qué come, cuáles son sus hábitos de alimentación, cuáles son sus actividades de recreación, porque eso va a ayudar a la educación de los niños. Y lo básico, que no sean de yugo desigual. Y eso no es garantía, porque hay veces que hay matrimonios de yugo igual, pero por esas diferencias entre alimentación, entre los hábitos y cómo trata a su mamá, tiene mucho que ver. Entonces vimos que este punto número 2 son los hábitos que se forman desde la infancia, y una etapa muy importante, lo analizamos también anteriormente en la segunda sesión, que es la de los 0 a los 8 años, pero cuando hablamos en el pensamiento bíblico, estamos hablando hasta que son jóvenes. Número 3, vimos que la educación como proceso natural y gradual hay que respetarlo, respetarlo. Vimos que los niños a veces son ya empujados a leer a los 3 4 años, porque se haga, porque las escuelas lo hagan, porque el niño demuestre que quizá tenga un interés en leer porque vio a otro hermano, o porque hay puros libros en su hogar. No es necesariamente que sea beneficioso. Recuerden que leer y escribir no es algo natural, eso se aprende, es algo no orgánico, es algo que nosotros creamos y no es natural. Igual la música en solfeo a muy temprana edad. Y ahorita se me vino otro punto importante. Los niños generalmente van a aprender o querer a desarrollar habilidades, o van a desarrollar hábitos en su hogar de acuerdo a lo que hay en el hogar. Si hay pura televisión, ¿qué creen que van a hacer? Pues van a querer aprender de la televisión. Si hay dispositivos las 24 horas del día, pues van a querer los dispositivos. Hace años hablamos mucho acerca de lo que es la tecnología mal, y cómo el daño puede ser en el cerebro, y ahora que ya están saliendo los estudios de los daños cerebrales, es peor de lo que yo me imaginaba y de lo que pensábamos, es peor. Entonces, si hay solamente libros en su hogar, ¿qué creen que van a hacer los niños? Pues van a leer, ¿verdad? Porque no hay otra cosa. Si no hay libros, peor. No va ni que tener el deseo. Así que el ambiente del hogar y lo que hay en el hogar es lo que va a ayudarnos a nosotros también en este desarrollo. Debe de haber un balance. Y compartí con ustedes de la lección número 3 precisamente la fórmula Moore. Ese día, ahorita está cerrado ya pasó la clase, ya la cerré creo que el lunes o el martes. Y luego teníamos estas hojitas de trabajo. Pero en la fórmula Moore con el señor Moore, hablamos acerca en qué consiste esa fórmula. Recuerden que él era adventista y conocía los libros de la hermana G. de White.
y habló acerca de la importancia del estudio, cómo balancearlo con el trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, en esta, creo que es más fácil de entender una tablita. Estudio, lectura devocional, aprender versículos, historias bíblicas, no sé por qué puse cuántos. Tiempo recomendado, 1 a 2 horas, dependiendo de la edad. Y eso durante el día, ¿ok? No es como que se van a sentar con niños chiquitos de 5 años, 2 horas, derechito, ¿verdad? No. Eso es durante el día, por eso dice ejemplo diario, recomendado. Y luego en el trabajo, hemos hablado del trabajo útil, poner la mesa, doblar ropa, cuidar plantas, cocinar, un periodo de 32 horas. Lo que es el trabajo mental tiene que estar equilibrado con el trabajo físico, 2 horas durante el día. Cómo lo vayan a hacer ustedes, pues ya depende de su dinámica en el hogar. Si tengo tiempo el día de hoy, les voy a compartir el, el horario, propuesta para mi hijo, aunque ya tiene 14 años, pero tenemos que irnos acomodando a la edad de nuestros hijos. Ya vimos lo del crecimiento, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a compartir lo que tengo para mi hijo de 14 años al final de la clase, pero ustedes vayan viendo en qué categoría están sus hijos. Si sus hijos tienen 5 a 10 años, estas 2 horas pueden ser una, de acuerdo a su enfoque, hasta que ellos puedan desarrollar más enfoque. Hay muchos niños que no tienen mucho enfoque. No sé si les hablé del enfoque la semana pasada. ¿Cuántos minutos de enfoque tiene generalmente un niño? ¿Alguien sabe? Levante su manita virtual o escríbame en el chat, espero. Por ejemplo, un niño de 6 años, ¿cuál es su tiempo de enfoque? Hermana Bellani. Su edad y puede ser más uno, o sea, 6 minutos, pero si no está sobreestimulado, ¿no? Ajá. Si no está sobreestimulado, esa es la clave. Eso, en términos generales irregulares, por cada año es 1 minuto de enfoque. Así no están sobreestimulados con televisión, películas o dispositivos. Si no, pues lo pierden. Y hemos visto que los niños ya no tienen mucho enfoque ahora en día por eso mismo. Entonces, si yo veo que mi hijo ya perdió el enfoque porque tristemente y por mi ignorancia no tenía conocimiento o lo veía yo muy normalizado, de prestarle dispositivos o sobreestimularlo con juguetes, que es otra manera de sobreestimular. Hay muchos niños que tienen muchísimos juguetes y tienen muchas opciones de juguetes. Eso no es bueno tampoco. Con 3 o 4 que tengan y los cambian semanalmente, es suficiente. Así que si mi hijo tiene 6 años, perdió su enfoque a 3 minutos en lugar de 6, entonces hagan las matemáticas. Yo creo que haría yo 1 hora todo durante el día con estudio, no 2 horas. ¿Ok? Bueno, y tenemos el servicio, escribir una carta, visitar a alguien, preparar comida para compartir, etcétera. Y eso lo pueden ustedes hacer 2 veces a la semana. Ahora, ¿qué beneficios hay de una educación equilibrada? Bueno, reduce estrés si es que van a la escuela, aunque ya lo van a agarrar otra vez. Favorece la salud mental y física, promueve relaciones familiares fuertes, forma el carácter cristiano desde lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Pues la vida diaria. Y nosotros queremos formar el carácter cristiano con el ejemplo a veces del pastor, ¿no? De los líderes. O pensamos que porque nuestros hijos lo vean, ellos van a desarrollar ese carácter cristiano. Pero en realidad ya vimos que esto tiene que ver con el hogar. ¿Alguna pregunta hasta aquí o comentario respecto a esto antes de continuar? No, muy bien. Entonces avanzamos con el capítulo 4, los métodos de enseñanza, que es el libro de la conducción del niño. Ahorita en un momento voy a compartir la hoja de trabajo para que la tengan y la puedan seguir en casa después, para sellar el aprendizaje que hayan tenido el día de hoy. Pero primeramente vamos a compartir nuestro versículo de esta lección que se llama Efesios, que se encuentra en Efesios 6:4. Hermana Juliana, adelante. Buenos días, hermana Tani, para todos, el Señor le bendiga.
Tenía Buenos- una preguntita. En ese, pues en la diapositiva anterior que mostrabas como el plan de trabajo de Moore, cuando habla de las 2 horas de estudio, a él habla ahí de la palabra de Dios, pues básicamente, pero en esas 2 horas de estudio está incluido, o sea, como el aprendizaje de las materias también, o sea, como el aprendizaje académico. bueno, ese es otro tema muy importante. Este, si lo académico no está enfocado en lo académico, así al 100, pero está relacionado o conectado bíblicamente, yo creo que sí. Pero si no, tienes que agregarle más tiempo. Si tú vas a dedicar simplemente lo bíblico 1 hora, entonces el trabajo igual tiene que ser físico. Pero si vas a querer, por ejemplo, media hora de puro bíblico junto académico con base bíblica, puede ser la hora, las dos juntas. Pero si manejas en tu casa las cosas separadas, o sea, lo académico separado de lo bíblico, o sea, se pueden llevar los dos al mismo tiempo, lo que estoy tratando de explicarle. No sé si me voy a entender. Pero si no, si se lleva separado de lo bíblico y lo académico, entonces depende de cuánto tú le quieras dar de bíblico. Si le vas a dar 1 hora de puro bíblico y media hora o 1 hora de académico, ya serían 2 horas. Igualmente tienes que proporcionar el trabajo, el movimiento físico en la casa. Entonces son 2 horas de todas maneras. Cualquier trabajo que sea mental, tiene que ser balanceado con esa misma cantidad de tiempo. Ahora, ahorita yo les estoy compartiendo esto, pero conforme va en la vida cotidiana, en la vida, ustedes no se van a poner a contar, ¿verdad? Porque esto ya con el hábito se hace. Y los niños te lo piden, no pueden estar sentados ahí tanto tiempo, a menos que los forces. Y de eso hablamos la semana pasada también. Si los forzamos, les estamos am, arruinando su cerebro, especialmente el lóbulo occipital. Entonces, sí, hermana, cualquier estudio, pero depende cómo lo quiera manejar usted, si lo bíblico con lo académico, que van juntos de la mano, pero igual cualquier trabajo mental. Ok. Hermanita Tani, la última preguntita, muchas gracias. O sea que lo recomendable es como intelectualmente máximo 2 horas. Bueno, como expliqué anteriormente, eso depende del enfoque de su hijo o de su estudiante, ¿ok? Todos tenemos un enfoque. Por cada año de edad es 1 minuto de enfoque. Si no hay suficiente enfoque porque está sobreestimulado, o sea, lo normal sería que un niño de 14 años tuviera 14 minutos de enfoque. Pero si está sobreestimulado por juguetes, por diversión, por dispositivos, disminuye el enfoque a la mitad o menos, que es lo que ahora estamos viendo en los muchachos. Entonces, en lugar de esos 14, van a ser 7 minutos. Entonces, tienes que empezar desde como si fuera un niño chiquito, porque le tienes que volver a desarrollar su cantidad de enfoque, a cultivarla, ayudarlo otra vez a ganar ese enfoque para que llegue a lo normal. Así que si tiene, en mi caso, mi niño tiene 14 años, y su enfoque es completo de 14 años, yo puedo estudiar con él 14 minutos, hacer una pequeña transición de oración, preguntas para volverlo a reenfocar, porque ya los 14 minutos pasaron, y ver cuánto puede retener de información. Yo puedo hacer con mi hijo en los 14 minutos, en esos periodos, puedo hacer hasta 1 hora, 1 hora y media, y él está muy bien. Pero tiene que en ese estudio, lectura, preguntas, algo por escrito. Hoy vamos a hablar acerca de la manera en que aprenden nuestros hijos, de cómo, la manera en que nosotros enseñamos. Eso todo tiene que ver. Y en la lección número 4, si leyeron su, am, su capítulo el día de hoy, habla de los métodos de enseñanza, y eso tiene mucho que ver. Entonces, la regla Moore ayuda mucho como para tener una idea. ¿Ok? Así que si su hijo puede retener, tiene enfoque, haga sus 14 minutos, una preguntita para reenfocar, un traguito de agua, cuando ya ve que ya se distrajo, y,
y retomar. Eso sería un ejemplo. ¿Alguien más? Muchas gracias, manita Tania. De nada. Déjenme ver si tengo preguntas. Sí, el enfoque es la concentración. Eso es el enfoque. Muy bien, entonces aquí en el chat, si me permiten un minuto, voy a compartir la hoja de trabajo del día de hoy, a la que la pueden llenar después de clase o la pueden abrir y tenerla ahí por si la desean. ¿Por qué la comparto? Porque esto es parte del aprendizaje y la enseñanza. Nosotros como padres nos capacitamos, deberíamos de capacitarnos culturalmente, bíblicamente, en leer, hacer hábitos de lectura. Yo los hábitos de lectura que tengo fue gracias a mi padre, que leía muchísimo y todavía lee. Y a mí me encanta leer. Y de mi mamá, también de mi papá, adopté el estar en la naturaleza. Él nos sacaba mucho a los parques, a la calle, en el campo de atrás que había, no era de nosotros, pero íbamos, veíamos cómo crecían los elotes, el maíz. Y de mi mamá, pues el servicio, la devoción. Y me hubiera gustado aprender más a tiempo el cocinar, pero no se me daba, como dijéramos. Y sí, me dice mamá, ven a aprender, ven a aprender. Yo observaba, pero no era algo que a mí me gustaba mucho. Así que no sé si ya tienen la hojita. Am, Alguien escribió, Yari escribió, esto no es como usar la Biblia para matemáticas avanzadas ya de secundaria. No entendí si muy bien tu pregunta, Yari. Si me la pudieras escribir otra vez o es un comentario, porque no sé si es Es que pregunta, pero como para álgebra y ya, lo que dan en secundaria, cómo se utiliza la Biblia. O sea, eso como que se tiene que ver secular aparte, porque así como con la Biblia no me encuentro cómo darle. no, pues no, al principio no le vamos a encontrar, pero el Señor nos va capacitando poco a poco y también tienes que ver tú qué le quieres enseñar a tu hijo matemáticas. Por ejemplo, en Puerto Rico tienes mucha libertad de enseñanza, no está el gobierno sobre ti todo el tiempo, pero hay países que sí. Entonces, en los países donde está el gobierno sobre ustedes, sí tienen que ver qué es lo que un niño generalmente tiene que aprender a esta edad. Vayan al estado, a la página de homeschooling que he compartido varias veces el video en el grupo y ahí les dicen qué es lo que tiene que conocer un niño generalmente durante ese periodo de edad. Entonces tú vas y ves, pues mi hijo tiene que saber de esto y esto y me lo exige el gobierno y a fuerza lo tengo que dar y aún así, porque como no ellos no son los que les están enseñando a sus hijos en casa, ustedes tienen esa libertad de cómo, qué métodos y qué van a enseñar. O sea, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo que le va a ser útil para la vida? ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo matemáticas académicamente que le va a ayudar en una pasión que él tenga o ella tenga, una habilidad que ha desarrollado? Y empezar por allí. No necesariamente tiene que ser ya secundaria porque él ya tiene 12 años, ¿no? Eso depende de su desarrollo. Hay niños que están mucho más avanzados en cuanto a lo que el mundo dice. Pero ya vimos la semana pasada que el Señor nos dice otra cosa, ¿ok? Y tampoco es que ustedes van a ajustar lo académico a la Biblia. Eso no trabaja así. Lo primero es la Biblia. Esa es la base de todo. Porque si vamos a empezar a ajustar lo que el mundo nos está pidiendo a la Biblia, no es la manera en que el Señor lo hace, ¿ok? Sí podemos poner contexto, sí podemos poner lo académico, si tiene lugar, pero tenga mucho cuidado cómo lo hacen. Por lo mismo, el desarrollo de los niños. Ningún alumno en un salón de clases está al mismo nivel, tampoco. Y a veces les queremos imponer cosas para lo que pensamos que es. Entonces hay que analizar allí, ok, mi hijo tiene 12 años, mi país es bien exigente, tengo peligro de que vengan y me quiten a mi hijo, tengo peligro que entonces en lo que se pueda
Ustedes ven, ok, mi hijo este año va a aprender esto, esto y esto y esto. ¿Ok? Tiene que. Pero no se concentren en que eso académico lo van ustedes a arreglar con la Biblia. No. Hablan la Biblia. Entonces el Señor les va a ir manifestando. Am, Poquito a poco. A pequeña escala, un ejemplo, pero eso ya es para, no tanto como para niños más grandes. Aunque les digo que la matemática, si no le enseñaron nunca matemáticas escrita en libros a sus hijos, a los 8 o 10 años van a agarrar todo lo que les quieren, los quieren forzar en la escuela en 6 meses, un año. Y no perdieron su infancia. ¿Ok? ¿Qué es lo que están haciendo los niños? Perder su infancia. Pero eso depende de cada. No puedo yo decir que hay una regla general para eso, porque yo entiendo que hay muchos países o muchas circunstancias donde hay que ver qué es lo que están exigiendo. Muy bien. Entonces, ya les llegó la hojita, ¿verdad? Nada más quería asegurarme. Entonces vamos a ir a nuestro versículo, y si tienen sus libros también los pueden ir sacando. El versículo del día de hoy que ya leímos anteriormente dice, Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí cuando nosotros así leemos así por primera vez o sin estudiar bien el versículo, decimos, no tengo que hacer enojar a nuestros hijos, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Y sí, de cierta manera sí, pero esto tiene que ver en la crianza, en disciplina. Y hemos visto que la disciplina no es necesariamente pegar, sino es amonestar y también es guiar. Precisamente y amonestación del Señor. Así que generalmente nosotros decimos, bueno, pues no voy a hacer exasperar a nuestros hijos. Y es verdad que a veces que nosotros los hacemos exasperar, a veces solitos ellos, pero a veces nosotros tenemos un papel bien importante. Y en esto de la educación, por eso les comparto lo de la semana pasada de Moore y lo del capítulo de hoy que vamos a ver, porque en todo esto, las cosas que hacemos en el hogar, el medio ambiente del hogar, los juguetes, toda la estimulación es buena, la sobreestimulación no. Entonces hay que poner un límite, hay que ver la línea acerca de los dos. Muy bien, entonces las palabras claves aquí en este versículo, padres. ¿Quiénes son los padres? Acuérdense que esto está en el Nuevo Testamento, en griego, pateres, que significa progenitores o los que ejercen autoridad paternal, que pueden ser algún tutor o cualquiera que esté a cargo de los niños. Pero en el pensamiento hebreo, la figura paterna no era solo el proveedor, ¿ok? Sino el guía espiritual y formador del carácter, y aquí se está refiriendo también al padre, específicamente al padre que es el sacerdote del hogar. Pero ¿qué dice el espíritu de profecía cuando no está el sacerdote del hogar por cualquier circunstancia? Entonces la mamá tiene el papel importante. Ahora, cuando ya habla de padres plural, entonces, ya como es el caso de este versículo, entonces lógicamente se está refiriendo a los dos. Así que en el pensamiento hebreo la figura paterna no era solo el proveedor, sino el guía espiritual y formador del carácter. Y eso ya lo vimos como parte de nuestro estudio, de nuestra primera lección en Deuteronomio. Luego otra parte importante, si ustedes tienen su versículo, no provoquéis, ¿verdad? No provoquéis la ira. Y aquí tenemos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En griego, no exasperen, no irriten al punto de causar resentimiento profundo. Eso es lo que significa que no contribuimos a la irritación del niño hasta causar un resentimiento. Porque sí, los niños se pueden irritar porque van en crecimiento, no tienen temperancia al 100%, ni nosotros la tenemos. No se pueden gobernar totalmente en esos momentos y tienen esa irritación natural de las etapas de su crecimiento. Pero cuando nosotros
construimos esa irritación, a ese enojo, a punto de causar un resentimiento profundo a nuestros hijos, ahí está el error. En el hebreo, entonces el pensamiento hebreo es enfurecer, hacer enfurecer y amargar el espíritu del niño. Fíjense, entonces vemos que no debemos hacer exasperar a nuestros hijos a punto de causarles un resentimiento y luego vemos que al punto de amargar el espíritu. ¿Qué significa amargar el espíritu? ¿Qué entienden ustedes por amargar el espíritu? Es como que tuvieran una luz encendida y de repente se la apagan y ya no quiere encender. Perdieron, les apagaron en esos momentos su ideal de querer aprender. En la actividad que estaban haciendo los regañaron demasiado hasta ese punto de enfurecer, entonces se le amarga el espíritu al niño. Y eso lo hemos sentido nosotros también como adultos. Así que imaginen en un niño que no está totalmente desarrollado, que está en una etapa de desarrollo, que quizás está pasando por una etapa hormonal, ya los que tienen, no sé si aquí hay niños adolescentes de 12 en adelante, que ya estén pasando por etapas hormonales y nosotros aún contribuimos a esto peor. Así que en realidad el no provoquéis la ira implica evitar disciplina injusta, inconsistente o humillante. Y otro punto que ahorita se me vino de la plática de ayer es que nosotros podemos, por la manera en que fuimos educados, podemos muchas veces abusar a nuestros hijos y hay muchos tipos de abuso. Hay abuso físico, hay sexual, hay económico, también para las mujeres, para los adultos, y hay negligente y hay psicológico, ¿ok? Entonces, muchas veces por ignorancia podemos decir, no, pues es que yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero hacemos otras cosas y estamos ya contribuyendo al abuso de la mente de los niños. Y el no respetar su crecimiento natural, estamos abusando, estamos contribuyendo a ese abuso. Así que, qué interesante, ¿no? Ahora, criarlos, la palabra criar o criarlos a los hijos, criarlos a uno o más. Del griego nutrir plenamente, criar hasta la madurez. ¿Se acuerdan que hablamos en la Biblia, verdad? Y de paso, pues el significado del pensamiento bíblico hebreo, hacer crecer, engrandecer. No solo en lo físico, sino también en lo moral y espiritual, que es lo que nos llama la educación cristiana, un crecimiento armónico de todas las áreas, físico, mental y espiritual. Así que criar no es darles de comer, ¿verdad? Y mandarlos a ver la tele o a la escuela nada más. Ahí no queda. El criar es todo un equipo, es todo un combo, es todo un estilo de vida. Y en pocas palabras, pues nosotros también vemos la palabra, disciplina en este versículo, que en griego significa entrenamiento integral, ya lo mencioné, y en el pensamiento hebreo bíblico, una instrucción correctiva, como la de Proverbios 1:8, correctiva, corregir. ¿Qué pasa cuando vemos que un arbolito que estamos sembrando empieza a irse chueco o a morir? Pues tratamos de corregirlo, ¿verdad? Antes de que muera y que esté derechito. Es lo mismo en la crianza de los niños. Si vemos que algo no está mal, ustedes dejan que siga mal, a ver cuándo se le quita, o van a hacer una intermisión y van a ver qué está pasando, por qué está pasando, qué etapa están viviendo los niños, qué etapa está viviendo el hogar, cómo están actuando ustedes en casa, para que puedan ustedes en ese tiempo propicio enderezar y ayudar a continuar el crecimiento. O lo vamos a dejar ahí que se arreglen solos, porque hay veces que si dicen, no, pues es que cuando creció se le quitó, o cuando yo era así, pero cuando ya llegué a la adultez ya maduré. Entonces, y tristemente sin darnos cuenta, inconscientemente todavía traemos cosas arraigadas de la educación que tuvimos. Gracias al Señor que Él puede transformar nuestra mente y nuestro corazón. Pero en momentos de enojo, cuando el enemigo se mete en el hogar, en enojo, en frustración en los padres, nosotros sacamos todo eso si no tenemos autocontrol. Así que mucho cuidado.
Amonestación, que es otra parte del versículo, en griego, poner en la mente, advertencia motivada por amor. ¿Ven la diferencia? Advertencia, eso es una amonestación, una advertencia que se coloca en la mente, motivada por el amor. ¿Por qué advierto a mis hijos de cosas? ¿Por qué los advierto, advierto que algo puede pasar? Porque mi advertencia viene por amor. Quiero anticiparles lo que les puede pasar o qué consecuencias puede haber para sus vidas cuando no se están haciendo las cosas correctamente. También en hebreo significa recordar y aconsejar. Entonces también estamos recordando que quizá antes ya les habías dicho esto, pero se volvió a repetir. Y lo vas a hacer muchas veces. Recuerden que dice el versículo, hay que repetir las cosas, ¿verdad? Día, tarde y noche. Cuando en el amanecer, cuando salen, cuando entran. Entonces, en la etapa de infancia hay que repetir mucho las cosas porque los niños están aprendiendo hábitos, están creando, están desarrollando y su mente está haciendo patrones. Entonces, la amonestación es una advertencia motivada por amor, es un recordatorio y es un consejo. Eso es lo que quiere decir el versículo. La otra parte tenemos a nuestro intercesor, el Señor Jesús, en griego del maestro o dueño, en hebreo autoridad suprema y fuente de toda instrucción. Entonces, ¿a quién vamos? ¿A quién vamos? ¿A quién vamos en respecto a esto? Y vuelvo ahora a leer todo el versículo. Y vosotros, padres o tutores, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criaros en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿en qué disciplina los vamos a criar nosotros? En la disciplina que nosotros pensamos que es correcta, la que me pasaron en YouTube, la que me dijo el psicólogo, el doctor, ¿en qué? O en esta instrucción del Señor. ¿Ok? Primero pongan al Señor en todo, porque cuando ustedes ponen a Dios como base, ustedes van a tener mejor discernimiento de qué cosas van a llevar a cabo en casa. Pero si el Señor no es la base de su hogar, no hay estudio, no hay oración, no hay una relación con el Señor, estamos prácticamente caminando como con los ojos vendados y no sabemos para dónde vamos. Y es cuando viene muchos problemas después. Muy bien, entonces para finalizar esta segunda sección de nuestra reunión, padres guíen a sus hijos evitando causar resentimiento y llevándolos a la madurez, acuérdense que hasta que son jóvenes, con un entrenamiento integral y corrección amorosa, recordándoles y aconsejándoles siempre bajo la autoridad y ejemplo de Cristo. Entonces, para poder hacer eso, ¿quién tiene que estar bajo el ejemplo de Cristo? Pues nosotros como padres. Muy bien, ahora vamos a ir a nuestro libro, capítulo 4, y hubo más hojas que la semana pasada, así que ahora es el tiempo de que ustedes compartan qué es lo que impresionó sus mentes con respecto a este capítulo titulado Los métodos de enseñanza, porque el mundo nos da muchos métodos de enseñanza. Sin embargo, no necesariamente significa que estén correctos. ¿Ok? Hay que ver, escudriñar y solamente adquirir lo que va llevado de la mano y de la enseñanza divina, que es lo que también consideren ustedes en cuanto a lo académico, ¿ok? En el hogar. Muy bien, entonces en esta página tenemos los siguientes subtítulos. La tarea de dirección de los padres debe ser objeto de estudio. El otro es iniciar la tarea con espíritu reposado y corazón amante. Y el otro es el efecto de los modales reposados y suaves. ¿Alguien tiene algo que compartir con respecto a esto? Recuerden que esto es un taller. Yo hago una sección, ustedes otra, porque ya leímos, ¿verdad? Y espero. Adelante, hermana Blanca. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es Buenos días. interesante
eh, en este capítulo, al leerlo, recordaba muchos ítems que a lo largo de los diferentes cursos usted nos iba señalando, ¿no es cierto? Nos iba diciendo qué actividades era hacer con los niños y que a veces las que todavía no hemos empezado con la enseñanza en casa, en este capítulo digo, uy, acá está, muchos de los tips, ¿no es cierto?, que uno tiene que ir implementando en casa, digo, wow, y cuando iba leyendo digo, bueno, ahí está la dirección. Y nuevamente la importancia de los padres, ¿no es cierto?, lo que usted siempre recalca, el padre, el sacerdote del hogar, después si no está el papá, la responsabilidad que hay del padre, que recae sobre la madre, cómo estimular a los chicos, no sobrecargarlos. La verdad que estuvo muy puntual, que no lo había leído, la verdad que no lo había leído este capítulo anteriormente, y muy puntual las fases de los niños que, bueno, a lo largo del comentario de esta mañana que nos va a guiar, usted nos va a decir, pero me llamó la atención este capítulo puntualmente, el hecho de decir, bueno, estas son las actividades, estas son las responsabilidades, cómo llevar al niño. Así que, bueno, eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, la verdad que a veces nos olvidamos que sí está el consejo, ¿no? Y ya cuando leemos, decimos, oh, sí, cierto, tiene razón, aquí está. El Señor tiene mucha sabiduría en esto, muchos puntos importantes. Muchas gracias, hermana. Hermana Bellanid. Buenos días. Varias cosas me dejó pensando. Primero, de que había que enseñarle a los niños a obedecer, que uno le dice de pronto le manda algo al niño y no está uno pendiente, entonces le mandó otra cosa y después uno está distraído, le mandó otra cosa y al final de la tarde no hizo ninguna de las tres cosas que le mandó. Entonces, que es importante, y a veces eso me sucede a mí. Yo tengo tres, entonces al uno le he dicho una cosa, al otro le he dicho la otra, y después vuelvo y le digo las otras, y finaliza la tarea, no se realizó. Entonces, eso me hizo pensar de que si mandamos una cosa, que se cumpla lo que se mandó. Dice que con respeto y bondad, que hay que enseñarle a los niños a que sean útiles en casa, que aprenden a desarrollar las tareas de la casa, que sean con amor y respeto. Me llamó la atención que decía, si tú levantas la voz con gritos, órdenes, los niños son nerviosos. Entonces eso me hizo analizar, porque pues esa es mi cultura, o sea, lamentablemente eso yo recibí de mis padres, la voz muy elevada y todo era muy elevado cada vez. Entonces yo sí, uno se pone muy nervioso y tímido. Entonces eso me hizo reflexionar. Y uno, o sea, uno desprenderse de la mala educación a veces cuesta y uno llega a caer en lo que a uno le enseñaron. Y eso hablaba la lección, de que uno tenía que reflejar la educación o sea, que nosotros somos espejos. Los niños miran y nosotros reflejamos lo que nos enseñó nuestros padres, pero a veces cometemos errores que los padres cometieron con nosotros y nosotros los replicamos. Entonces, que hay que reflexionar en eso. Sí, la verdad, y el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. Por eso que la temperancia y el autocontrol son bien importantes para no caer y darle espacio al enemigo a eso, ¿no? Porque ahora que ya somos, nos hemos alejado pues de Egipto, de Babilonia, de la ideología mundana, es bien importante que estemos bien alerta por nuestros hijos, ¿no? Y de paso, ese punto que dijo usted, hermana, de que mandamos a los niños a hacer una cosa y luego otra y no la han terminado. En los varones, especialmente los varones, es bien importante, ellos pueden no ponerte atención literal, ¿ok? Tienes que asegurarte que si te están escuchando, los veas a los ojos cuando le estás dando una instrucción
o hacerles una palmadita para que sepan que te escucharon, ¿ok? Porque ellos, pues su mente trabaja un poco más diferente que el de las niñas. Am, Muy bien, muchas gracias por sus puntos. Bueno, yo comparto algunas cosas que encontré. Esta pregunta inicial: ¿habías estudiado el tema de la dirección paterna a fin de educar sabiamente la voluntad y los impulsos de vuestros hijos? Am, entonces, aquí está hablando directamente de que nosotros tenemos que estar capacitados en estudio, ¿sí o no? Porque aquí la pregunta dice, ¿habéis estudiado el tema? Entonces nosotros tenemos que educarnos. Y lo que ustedes están haciendo es educarse, ¿ok? No, no como el mundo habla de una educación, pero se están educando. Otra parte, iniciar con las actividades prácticamente, dice, con un espíritu reposado. Y eso es otra pregunta. ¿Le ha confiado Dios las responsabilidades de ser madre? Sí. Yo cuando lo leía, sí, me contesté a mí misma. Necesita aprender los métodos correctos y adquirir tacto para la educación de sus pequeños, para que permanezcan en el camino del Señor. Entonces, ¿hay que educarnos? Sí. ¿Estudiar? Sí. ¿Ok? ¿Conocer métodos correctos? Sí. ¿Ok? Los métodos correctos. Por eso digo, no se vayan a lo que solamente el mundo les dice porque tienen un título profesional. Hay que ir siempre a la palabra de Dios. Bueno, los siguientes subtítulos son: hay que probar las teorías, métodos empleados en la antigüedad, enseñad con fondo y afecto. ¿Alguien tiene algo que agregar aquí? Aunque ya tocamos algunas cosas como la bondad y el afecto un poco, pero en cuanto a estos subtemas de hay que probar las teorías y métodos empleados en la antigüedad, ¿alguien tiene algo? Y espero. Sí, hermana Bellani, y luego la hermana Blanca. No sé si está ahí en los estos, pero lo que me llamó mucho la atención es que decía que debía ser la educación ejemplo y precepto. La primera vez que lo escuché, yo dije, ¿cómo así ejemplo y precepto? Es importante cuando nosotros hablamos, pero que nuestros hijos vean que hacemos lo que hablamos, porque a veces solamente exigimos que nos obedezcan, pero nuestras exigencias, por así decirlo, o nuestros parámetros no son iguales a cómo nos comportamos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos como los fariseos, como decía Jesús? Escuchen lo que ellos hablan, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso me hizo reflexionar de que esté a la par, tanto como yo, el ejemplo que doy, como la educación que estoy dando, o la indicación, o la corrección, o la enseñanza. Si le digo no gritar, entonces yo debo bajar. Y estoy en ese proceso de aprendizaje y orando para que se cumplan estas dos. Gracias. Entonces aquí vemos una congruencia, ¿no? Si no hay congruencia, pues no hay un aprendizaje eficiente o una enseñanza eficiente. Así que tenemos que ser congruentes en lo que hacemos. Y sí, todos tenemos luchas, muchas luchas al respecto. Seguir trabajando en eso. Gracias, hermana Yanid. Hermana Blanca. Sí, leyendo estos libros, así como otros que nos hablan de la educación de los niños, a veces en el mundo se escucha el comentario, ¿no es cierto? No hay un libro que te enseñe a ser padre, ¿no es cierto? Es Ujú. muy común escuchar eso. Y sabemos que cada niño, a pesar de que uno puede, bueno, en el caso mío tengo uno, pero familias que pueden tener más de uno, sabemos que cada carácter de cada niño es diferente. Pero la instrucción, como vemos acá, digamos, es la misma. Los tiempos son diferentes, pero la instrucción es la misma. Y vemos que sí hay manuales, sí hay libros, empezando desde la Biblia, las historias de las madres,
sus experiencias que son comentadas en la Biblia y los libros del espíritu de profecía que tenemos. Entonces, sí hay un manual ahora que debe adecuarse a cada niño. Y en referencia, acá vemos que si bien en la cultura antigua no se tomaba tan en cuenta a la mujer y al niño hasta determinada edad, el libro acá nos enseña y nos dice que sí era importante la educación de los hijos. Vemos que se les enseñaba, como dijo anteriormente, el hebreo, a leer, y algo que me gustó también lindo, que mediante el canto, la Mm. oración y las lecciones de las escrituras, ¿no es cierto?, las madres tenían que enseñar a sus hijos. Nosotros sabemos también que en los cultos que tenemos generalmente de mañana o de tarde, está el corito que decimos, o el canto, algún versículo, una referencia histórica con respecto a la Biblia, y se nos llama la atención que todo debe ser que mostrar la ley de Dios y saber que Dios es un Dios de amor. Porque a veces la gente nos dice, sí, pero imponía, mataba, castigaba. Bueno, pero nosotros debemos cultivar como madres el amor de Dios, que después lo otro, lo que vayan leyendo o lo que vayamos viendo, va a ir por decantación, ¿no es cierto? Pero van a comprender. Bueno, esto quería compartir. Sí, muchas gracias. Y nos toca precisamente a usted el tema de la antigüedad, ¿no? Cómo es que era importante el varón, pero las mujeres estaban totalmente allí, porque ellos trabajaban en el campo, ellos no trabajaban dentro de casa en una oficina, ¿verdad? En una computadora, o se iban, no, ellos estaban en el campo, eso era su trabajo, ¿no? O en hacer carpas. Entonces, ¿quién se quedaba con los chicos? Los pequeñitos, pues era la mamá, era la mamá. Y ya cuando tenían cierta edad, entonces los chicos iban a aprender o a trabajar con el papá. Y hay muchos que desde pequeños iban. Vemos, por ejemplo, David. ¿Qué vemos, sabemos de David? Pues estuvo con su mamá un tiempo, ¿no? Pero ¿qué le tocó hacer ya después? Pues seguir a sus hermanos, aunque tenía ahí un montón de problemas con ellos, ¿no? Que también mucho tuvo que ver su papá y su mamá ahí con esos problemitas. Pero vemos el papel de la mamá bien importante aquí. Efectivamente, muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que quiera compartir acerca de estos puntos? Ok. Bueno, yo pues ya también compartí lo de los métodos empleados, pero quiero poner esto no pude, me costó mucho trabajo eliminar algo, pero lo voy a leer completo. El Señor había indicado que a los niños, aún desde sus primeros días, se les instruyera acerca de su bondad y grandeza, especialmente como se revela en su ley y en la historia de Israel. Entonces, ¿quién iba a enseñarle de la bondad y grandeza? Los papás, ¿verdad? La bondad y grandeza de Dios, ¿verdad? Mediante el canto, ya lo tocamos, y pues hay un papel bien importante de la mujer en esto. Recuérdense el himno de victoria de Moisés y de María. ¿Quién llevaba el coro? Las mujeres. Las mujeres. También, claro que inició Moisés y los varones cantaron, pero en el coro eran las mujeres y lo hicieron más hermoso. Y ese mismo canto es el que vamos a cantar nosotros con los redimidos. Entonces, si nos formamos nosotros y nuestra prioridad es a llegar a ser parte o somos de ese grupo de personas de redimidos, del remanente, ante la venida del Señor, pensemos en todo lo que podemos educar a nuestros hijos para ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren lo que dice acá arriba. El estudio de los libros será de poco beneficio a menos que las ideas obtenidas puedan ponerse en práctica. Y aquí otra vez hago énfasis a lo académico, porque eso es lo que más nos llama la atención, ¿no? O lo que pensamos que es la educación, lo académico. Entonces, igual va a pasar con lo académico, igual va a pasar con lo bíblico. Si no se pone en práctica, no va a servir de nada. Hay muy poquito beneficio, mejor dicho, muy poquito beneficio. Igual, si ustedes enseñan matemáticas y quieren poner esto y poner lo otro,
no va a haber muy poco beneficio si ustedes no lo ayudan a sus hijos a ponerlo en práctica. Entonces aquí en la educación antigua vemos el ejemplo de que tenían que ponerse las cosas en práctica para que los niños aprendieran acerca de la bondad de Dios, de la grandeza de Dios, a cumplir los principios de su ley, y alimentarlos en todas las áreas de su crecimiento. Muy bien, siguiente hoja. ¿Alguien tiene algo que aportar? Dedicar tiempo a razonar, cambiar los métodos de instrucción. ¿Hay algunos que tenemos que cambiar método de instrucción? ¿Ok? Y esto es por las etapas. No puedes tú educar a un niño de 14 con lo que hacías cuando era 3, ¿verdad? Entonces, aunque hayamos empezado con la verdadera educación o con la educación cristiana como debe de ser, hay que cambiar, implementar. Los principios son los básicos, son siempre los mismos divinos, pero hay que ver el desarrollo de los niños. El otro es enseñar las primeras lecciones al aire libre. Y aquí esto es bien importante y es un tema que a mí me apasiona mucho, pero quizá en el futuro, de hecho ya tenemos una clase grabada acerca de esto, completito, un curso completo de la enseñanza al aire libre. Esos son los puntos. ¿Alguien tiene que agregar, hermana Bellani? Algo importante es que me llama la atención que, o sea, como en todos los libros que maneja la educación, la verdadera educación, siempre se toma el espacio de que sea la educación al aire libre, el mirar la naturaleza, el observarla, en mirar los detalles de la naturaleza, el contacto, la manipulación del suelo, el sembrar, el cosechar, o sea, definitivamente es la base de la educación y lamentablemente, o sea, por lo menos yo no lo tenía en claro en eso. Uno cuando está en la ciudad nunca le hablan del aire libre, sino de pronto otros espacios pero no el aire libre, la naturaleza. Entonces, la importancia es mayúscula de la naturaleza y la creación de Dios y estar en el contacto con Él. Claro, porque la naturaleza nos habla de quién es Dios, ¿verdad? El admirar lo que Él hizo. No admirar a la naturaleza en sí, pero admirar lo que Él hizo para cada uno de nosotros. Y también pensad, el Señor muy bien pudo haberle pedido permiso a los de las sinagogas a enseñar dentro, ¿no? Y lo hizo, porque Él entraba a leer y leía, y de memorización también. Sin embargo, Él escogió espacios abiertos, espacios naturales para la enseñanza. ¿Por qué? Primero, nosotros somos parte de la naturaleza fue colocada antes de nosotros para nuestro beneficio, así que tenía que tener esa aula de clases, como la había instituido en el Edén, y traer un poquito, porque cuando nosotros estamos en medio de la naturaleza, hay un efecto bien diferente en los niños. No sé si, bueno, yo creo que todos nosotros quizá, a algunos enviamos a nuestros hijos a la escuela, a nuestros fuimos a la escuela, y yo esperaba a ver a qué horas iba a tocar el timbre para salir corriendo del salón y sentirme libre. Y ahora vemos a los niños también, toca el timbre, ya quieren, ¿verdad? Ya quieren salir, ya quieren, ya voy a salir, ya sé que voy a estar fuera de estas cuatro paredes. Muy importante. Hermana Erika. Sí, quería hacer un comentario antes de pasar a los puntos que usted mencionó. Ahí cuando dice de enseñar con bondad y afecto, en el último párrafo que Elena habla sobre o describe por qué es una obra solemne la que hacemos de educar en el hogar. Y creo que ahí está la clave, ¿no es cierto?, para saber qué métodos usar, porque ahí ella detalla que esa obra solemne que tenemos es la de la salvación de nuestros hijos, ¿no es cierto?, y que depende de nuestra conducta, de nosotros. Y es lo que más me impactó de ahí, ¿no es cierto?, porque si no tenemos bien en claro eso, no vamos a tener en claro los métodos a usar, porque no tenemos el objetivo hacia dónde vamos con la educación de nuestros hijos.
Y ahí ella termina diciendo que nosotros debemos decirle a nuestros hijos que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Y cuando nosotros hagamos nuestra parte, podemos confiar que el Señor va a hacer el resto. Entonces eso es como que me impactó. O sea, si uno tiene en claro eso, creo que los métodos van a ir surgiendo solos con la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Correcto, claro, es un proceso, es un proceso. Y pues vigilar también el crecimiento natural de sus hijos, ¿no? Porque eso es bien importante. Exactamente, el Señor va a ir capacitando. Muy bien, bueno, entonces comparto con ustedes algo que dice aquí en la página 30, bueno, depende de qué libro tengan. Dice que en la educación de los jóvenes debe ejercerse el mayor cuidado y variar la instrucción a fin de poner a contribución las altas y nobles facultades de la mente. Entonces no podemos seguir siempre con lo mismo, ¿ok? Tenemos que variar. Am, y luego otra parte que encontré, enseñar lecciones sencillas del libro de naturaleza. No solamente enseñar acerca de la naturaleza, sino estar en la naturaleza. Porque imagínense cómo teníamos nosotros nuestra enseñanza, puro libro y foto, ¿no? Y fotos en los libros. En lugar de llevarlos a los niños a que vean 100% con sus ojos lo que el Señor creó. Am, el cultivo del suelo, o sea, la agricultura. En el libro de la educación se nos dice que el ABC de la educación es la agricultura, que los niños tengan contacto con la tierra, que esa bacteria que está en la tierra pura tiene mucho beneficios para el cuerpo y la mente del niño. ¿Por qué creen que el Señor nos colocó ahí? Am, Caminar descalzos en la tierra húmeda, en el lodo, en la arena, en el pasto, que sus manitas tengan contacto con esa tierra. Va a tener muchos beneficios, aparte que estar simplemente al aire libre ya es un cambio bien grande que a veces no hacemos. Por eso es importante saber a dónde vamos a criar a nuestros hijos. Me voy a ir a la ciudad, a departamentos, ¿dónde voy a poder hacer todo esto? Me voy a ir, y esto es para los padres que todavía tienen niños chiquitos y tengan, o que estén pensando, ¿no? Ya los que quizá hemos aprendido esto en el camino, pues todavía hemos hecho cambios, hemos haciendo transiciones, pero para los jóvenes, para los jovencitos o los que están empezando, el libro del hogar cristiano tiene capítulos completos, pero acerca de hasta los muebles que debe de haber en la casa, en dónde tiene que estar la casa, a dónde tienen que estar colocadas las plantas de la casa, los árboles. O sea que hay instrucción hasta más no poder, hermanos, pero tenemos que estudiar, educarnos en este asunto. Así que pensemos en dónde vivo, qué puedo hacer para hacer una transición, si no la puedo hacer ahorita, qué es lo que puedo empezar a hacer el día de hoy para beneficio de mis hijos. Muy bien. Siguiente, ¿alguien tiene algo que compartir? Los subtítulos son hacer las lecciones cortas e interesantes, decirlo con sencillez, decirlo con frecuencia, estimúlese el pensamiento independiente y diríjase a la actividad infantil. ¿Algo que agregar aquí? Hermana Blanca. Esta parte me hace acordar cuando mi papá en su momento, bueno, ahora ya está fallecido, decía, vámonos, culto. Uy, no, decíamos nosotros, 3 hermanos, porque cuando éramos chicos, claro, uno quiere jugar, y el culto que hacía él era de 1 hora, 1 y cuarto. Uy, eran larguísimos. Entonces, ni hablar de los viernes en la puesta de sol, porque hacía la lección de repaso y después la lección del día. Uy. Entonces, aprendimos mucho, obvio, aprendimos mucho. Pero acá nos dice que, hablando de lo que comentaron al principio, del tiempo, ¿no? Vemos que acá también las lecciones tienen que ser cortas e interesantes. Y en otro libro también nos habla sobre
participativos, ¿no es cierto? El niño quien tiene que participar. En la educación cristiana, en el otro estudio que habíamos hecho con usted, hablaba de esto, ¿no? Entonces vemos la importancia que no tienen que ser tan tediosas, porque llega un momento que, claro, cuando vamos a decir, vamos a hacer el culto, o de la mañana o de la noche, ¡ay! Se vuelve una tortura. En cambio, cuando hay participación, en su edad saben que es cortita, que es participativa, entonces está el atractivo. Uno va aprendiendo, ¿no es cierto?, con los años y con la lectura. Y bueno, a mí cuando leí esta parte me hizo acordar nuestra niñez. No descarto la enseñanza, ¿no es cierto? Pero uno puede, al conocer y al leer, puede implementar otros formatos, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Implementar y siempre permanecer dentro de la línea, ¿no? Que es bien importante. Así que ahorita la hermana, tú como ahora cuando ves eso, a lo que ves ahora, ¿no? El beneficio pudo haber sido más, pero sin embargo Dios dejó en tu mente mucha enseñanza. Y sí, efectivamente nuestros cultos familiares no son un sermón. Esos deben de ser de 10 minutos, 15. Y como les dije anteriormente, el enfoque o la concentración del niño hay que irla educando otra vez, porque lo natural, orgánico, lo han perdido muchos niños. Entonces tenemos que empezar en poquito a poco. Si sus hijos nomás toleran 5 minutos, háganlo de 5 minutos. En un mes o menos de un mes, súbanla a 10 y luego ya le suben a 15 y se van a dar, incrementar su enfoque poco a poco. Muchas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Muy bien. Seguimos con nuestra siguiente página. Los subtítulos son Enseñarles a ser útiles en una edad temprana. Y el siguiente es formar el carácter mediante pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. Y eso es lo que está refiriendo también ahorita con la hermana Blanca, porque podemos hacer enseñanzas cortas, pero repetidas. No tenemos que enseñar todo en 1 hora, en 2 horas seguidas, como hablamos al principio. Eso depende del enfoque de los niños, de la atención. Podemos hacer lecciones repetitivas. Hoy enseñé 15 minutos esto. En otro tiempo, 15 minutos, vuelvo a hacer un resumen de lo que hablamos con una preguntita y vuelvo a retomar. Entonces, eso depende también del conocimiento que ustedes tengan acerca del aprendizaje de sus hijos. Cómo aprenden sus hijos. Todos aprendemos por los 5 sentidos, por eso Dios nos creó en un ambiente natural, lleno de árboles y naturaleza, porque Él sabía que en la naturaleza íbamos a tener esos 5, ¿verdad? Que tenemos la vista, tenemos el olfato, ¿ok? En un salón de clases yo no sé qué se huele, pero naturaleza no. Tenemos el tacto. En un salón de clases todo el tiempo sentado, lápiz, pluma y cuaderno. Y en la naturaleza puedes tocar las piedras, las puedes ver, puedes ir a explorar. Tenemos ya dije vista, ya, ¿verdad? El gusto. Podemos cortar las frutas de la huerta. Podemos probar las hojas de la lechuga. A veces ni las tenemos que ir a lavar porque está orgánico, nomás las sacudes con un trapito, ahí una cubetita. Ahí están los 5 sentidos. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Es tanto que pudiéramos hacer. Entonces, hay que animar a tratar de ayudar a los padres y a las madres a tener abnegación y dominio propio, que ya hablamos, anteponer la felicidad ajena. Y como los niños de ahora es yo, y yo, y yo, y siempre yo. Y entonces hay que enseñarles también anteponer la felicidad ajena y los intereses del prójimo a los suyos propios. Alentar a ayudar a sus hermanos y a sus compañeros de juegos y a ser bondadoso con los ancianos, los enfermos y los infortunados. Déjeme ver si hay algo más. Las atenciones repetidas, muy bien. Tenemos estos subtítulos ahora, no sé si algo más quieran agregar, y estamos terminando esta sección. Prestar atención a las cosas pequeñas,
Los niños talentosos requieren mayor cuidado, ese es un tema bien importante. Evítense los halagos indebidos. Leed para vuestros hijos. ¿Alguien tiene algo que opinar? Hermana Bellani. Me llamó mucho la atención lo que decía de que a los niños quizás tengan talentos, actitudes o capacidades relevantes y entonces se hacen muchos halagos, se hacen mucho crédito, entonces se empiezan a adular a los niños y los niños se vuelven ingreídos y quieren solamente mostrar, digamos, su talento para que los alaben. Dice que debe ser con prudencia, aprovechar esas capacidades para sembrar la palabra y poderla reproducir a otros. Pero eso me llamó mucho la atención, el querer hacer, elevar a los niños y consentirlos mucho a tal momento que se vuelvan ingreídos. Sí, eso pasa mucho. Puede ser por parte de nosotros porque así nos criaron o puede ser por parte de los demás. Entonces, si es por parte de los demás, pues educar a nuestros hijos diciéndoles, sí, gracias a Dios, para la honra y gloria de Dios, porque todo lo que ellos son, sus talentos, pues Dios se los ha dado, ¿no? Entonces, que ellos aprecien que ese talento viene de Dios, que si ellos lo cultivan van a tener mucho más talentos, y van a crecer, pero eso todo se lo deben al Señor. Entonces, cuando a los niños se les adule en el templo o en alguna situación, gracias, esto fue para la honra y gloria de Dios, siempre, siempre. Y lamentablemente nosotros hemos puesto a nuestros hijos en circunstancias, ¿no? O en actividades donde esto puede ser un problema, ¿no? Los halagos indebidos. Y pues se normaliza. Yo he visto muchas veces, tristemente por la educación que hemos tenido, ¿no? Los halagos que se pueden hacer en algún ministerio, en cuestión, en la iglesia, a algunas actividades, a las personas, también los halagos en las personas, tanto premio, tanta celebración, a dónde está llevando eso? En cuestión de mi educación como padre y lo que mis hijos están aprendiendo y qué puedo hacer. Si no puedo hacer nada para cambiarlo en la iglesia, puedo por lo menos hacerlo en mi hogar, ¿no? Bueno, déjenme ver cuánto nos falta ya. Esta es la última, estos últimos subtítulos. Leed para vuestros hijos, instruya, no diga, educar para ejercer el dominio propio y es todo. ¿Alguien tiene algo que agregar a estos últimos? Hermana Blanca. Sí, solo una cosa cuando dice leer, ¿no es cierto?, para vuestros hijos. Yo sé que usted había comentado que los nenes chiquititos a veces se los fuerza a leer o que aprendan, ¿no? A mí me pasó, pero no por forzado, sino porque cuando lo iba a acostar a mi hijito en sus primeros años, siempre le leía, que me habían regalado primero una Biblia chiquitita con pocos pasajes, después a medida que fue creciendo fuimos cambiando la Biblia, ¿no es cierto?, de lecturas para niños. Y me acuerdo que, bueno, leíamos y a la edad de 4 años yo leía con él y iba siguiendo con el dedo. Bueno, hay un método, ¿no es cierto?, de lectura, pero sin el propósito de que aprenda a leer. Entonces, leía con él guiando donde yo iba leyendo. Al cabo de unos 3 meses, ya él iba leyendo conmigo. Así que a la edad más o menos de 4 años y medio, 4 años y 7 meses, ya él leía, pero no por imposición. Pero él leía y sabía que tenía que leer a la noche, cuando nos íbamos a acostar, esta lectura de la Biblia, de su Biblia. Entonces, cuán importantes, y después él, cuando salíamos a pasear a algún lado y veía una biblioteca, mamá, y era tan satisfactorio de ver que por ahí pasaba por la juguetería o mismo por un kiosco, ¿no?, que a veces los chicos hacen berrinche, y él era ir a ver los libros, ¿sí? Y él, bueno, ahora tiene también un hermano en la iglesia, le ha regalado lecturas bíblicas, ¿no?, relatos adventistas, y él tiene su colección. Él tiene otras cosas que hay que seguir guiando a medida que ahora tiene 8 años, ¿no es cierto? Ir guiándolo
pero cuando decía esto, leed para vuestros hijos, es tan importante ese momentito también de poder compartir y que se acurrucaban con uno, ¿no? Muy bien, sí, hay que tener cuidado con los libros también, ¿verdad? Cuando leemos, que leemos y efectivamente los hábitos de lectura pues se van a pasar a nuestros hijos, se van a pasar a nuestros hijos tarde, a unos más tarde que temprano, ¿no? Pero fíjense lo que dice aquí, padres y madres, obtener toda la ayuda que podáis del estudio de nuestros libros y publicaciones. ¿En qué deben de estar basadas la lectura del hogar, verdad? ¿En cuáles libros y publicaciones? Ella estaba refiriendo pues a lo que se imprimía en ese entonces. Toma tiempo para leer a vuestros hijos. Así que sí, las noches, imagínense qué bonito que nuestros hijos se vayan con pensamientos de lectura espiritual a que se vayan terminando de ver una película o de estar en el dispositivo y todo eso, ¿no? Nuestros hijos entran en sueño profundo y en el sueño profundo es donde ellos guardan toda esa información para que se quede a largo plazo. Tenemos corto plazo y tenemos largo plazo. En el corto plazo las cosas se olvidan, ¿verdad? Pero en el largo plazo podemos recordar lo que se pudo haber aprendido y lo podemos recordar por años y por años y por años después. Y eso solamente puede pasar si los niños entran en sueño profundo. Y tienen que entrar a cierta cantidad de sueño profundo, no más uno o dos o tres, dependiendo a su edad. Así que si los niños ahora en día no entran en sueño profundo, no están sellando su aprendizaje. Y si están entrando en sueño profundo y lo último que vieron fue una película de terror, de acción o algo que no les benefició espiritualmente, ¿de dónde creen que lo van a llevar? Pues a largo plazo. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Muy bien, si no hay nada más que agregar, entonces esto fue lo último del capítulo número 4. Voy a tomar un pequeño receso de 1 minuto porque esta es la última reunión. Ya debimos de haber terminado el día de hoy, pero quiero compartir con ustedes algunas cosas con respecto a la manera de enseñanza, estilos de aprendizaje y los que estén interesados pueden permanecer conectados. Voy a poner mi pantalla y creo, y les dije que les iba a compartir el horario, ¿verdad? Les dije que iba a compartir con ustedes el horario que había hecho, que por ahí tiene precisamente lo que es que tengo que cambiar varias cosas en la manera en la que educo en casa, ¿no? No, los principios no cambian, quizá no es 100% perfecto, pero sin embargo quería compartirlo con ustedes, que ya no es la misma educación que recibía mi hijo hace tiempo, ¿no? Así que déjenme avanzo aquí para quedarme en la pantalla aquí. Entonces quiero compartir con ustedes los estilos de enseñanza, los estilos de los docentes y también los modelos educativos que existen, pero tenemos ya con lo que hemos estudiado el día de hoy, vamos a tener un mejor discernimiento de qué hacer y qué no hacer. Así que regreso en 1 minuto. Vayan a tomar agua si necesitan. Yo voy por una botella de agua a la cocina, por eso voy a tomarme el minuto. Y regresamos. Los que gusten seguir, yo creo que estamos hablando de unos 15, 20 minutos más. Y si no, pues agradecemos su presencia. Pueden salir los que gusten. Y si no, ahorita regresamos.
Ok, bueno, regresamos. Aquí estamos. Vamos a continuar entonces con nuestros próximos 10-15 minutos. No sé si salió alguien o no, pero bueno, ahora, ¿verdad? La educación actual tiene categorizados los estilos de aprendizaje básicos. Hay algunos autores que mencionan hasta 6, pero estos son los 4 básicos. Estos son la manera en que aprendemos. Ya hablamos que Dios nos dotó con 5 sentidos y nos colocó en un lugar óptimo para el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, pero ahora en este asunto educacional, pues tienen estos 4 básicos. Y el primero es el visual, donde el estudiante se beneficia de imágenes, de dibujos, de fotografías, de esquemas. El auditivo, donde hay música, grabaciones, lecturas en voz alta o discusiones o pláticas. Está el verbal, donde el estudiante aprende por medio de libros y textos, escribir apuntes, toma de notas, lectura complementaria. Y tenemos el kinestético, tareas manuales, conocimiento práctico, experimentos, incorporar el movimiento corporal. Ahora se dan cuenta, dentro de estos 4 pues están los 5 sentidos involucrados, ¿verdad? Sin embargo, tenemos generalmente uno que es más fuerte que el otro. Entonces vayan viendo ustedes, analizando, haciendo notas. Mi hijo es más visual, es más auditivo, es más verbal, es más kinestético. Siempre me cuesta esta palabra. Generalmente los varones van a ser más kinestéticos, ¿ok? Porque ellos necesitan mucho movimiento. Ellos necesitan mucho movimiento más que las mujeres. En general todos los niños, pero más los varones. Necesitan mucha actividad. Así que ustedes vayan viendo, bueno, creo que mi hijo es más visual, es más auditivo, es más verbal o es más kinestético. Entonces ejemplo, mi hijo era más kinestético. Entonces por ahí tuve que empezar a dirigir la educación sabiendo que él había desarrollado esa área más, pero también tengo entendido y tenía el entendimiento en ese entonces de que el Señor también te va nivelando las otras áreas, de acuerdo al medio ambiente donde estás, ¿ok? Pero siempre es bueno identificar el más fuerte para poder ir sobre eso y ahora hagan conexiones con lo que leímos el día de hoy. ¿Dónde encontramos el kinestético? En el jardín, en la agricultura, al aire libre, ¿verdad? Y de ahí ya llevamos lo visual, ya nos llevamos a lo auditivo por los sonidos de los pájaros, los animalitos. Cuando mamá y papá hablan, hacen preguntas, tenemos ya lo verbal. Y después sí, pues hay varias áreas en que nosotros podemos desarrollar el estudio después. Y así quieren leer textos, etcétera, a hacer apuntes, pero empiecen por lo que ven que es más fuerte en sus hijos. Ahora, ustedes también autoevalúense el día de hoy. Yo soy más visual, soy más auditivo, soy más verbal o soy más kinestético. Yo soy muy visual, yo soy súper visual. Auditiva un poquito, pero más visual y verbal. Aunque me he beneficiado y he desarrollado mucho lo que es el kinestético. Lo he retomado, mejor dicho, porque lo perdí. En mis años de estudio en la universidad perdí mucho del kinestético, pero lo he retomado nuevamente con la educación en casa. Así que vayan viendo, porque su manera de aprendizaje de ustedes, ¿ok? No necesariamente la misma que sus hijos, ¿correcto? Hay veces que sí, pero hay veces que no. Si tienen la dicha de que los dos tengan lo mismo, por ahí pueden empezar y no hay tanto tope o choque de cabezas. Pero si es diferente, van a tener que cambiar ustedes su estilo un poco para beneficiar el estilo de sus hijos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si su hijo es kinestético, pero yo soy súper visual, ahí más o menos puede ir. Pero si soy bien verbal y quiero hablar todo el tiempo, y el niño, pues el niño se va a quedar así como, ay, ¿cuándo se va a callar mi mamá, no? Así que tenemos que hacer ajustes. ¿Ok? Ahora,
Hay estilos de docentes, aparte del aprendizaje, estilos de aprendizaje, hay maneras en que nosotros, igual que padres o educadores, tendemos a educar a nuestros hijos. Y uno de ellos es el autoritario, igual que el estilo de disciplina. El otro es el estilo democrático directo y el otro es el estilo permisivo. El primero nos dice el estilo autoritario, pues es bien directo, ¿no? Son bien estrictos los educadores, una preocupación excesiva por el orden, excesiva, sí, o sea, muy excesiva. Intenta regular mucho las conductas, imponencia, y hablamos que en la mente de un niño que no está listo para aprender, no van a aprender, lo van a perjudicar antes de que aprender. En lo autoritario se basa todo en lo que dice el profesor y no el alumno. No hay una relación afectuosa con el estudiante. Se hace mucho énfasis en normas antes que el aprendizaje. Eso es en resumen. En el estilo democrático directo o directivo, hay límites razonables, el orden está al servicio del aprendizaje y la educación, se regulan las conductas más significativas, hay más regularización, ¿verdad? Más flexible, los límites son consensuados, se hablan acerca de las reglas, por ejemplo, por dar un ejemplo, se pueden establecer las reglas del hogar o de su escuela con los niños. Su relación está basada en la igualdad, en la reciprocidad, el respeto y la empatía. Hay un clima afectuoso y de respeto mutuo dentro del aula. Las normas se cumplen sistemáticamente y su cumplimiento está al servicio del aprendizaje. O sea que aquí el enfoque es que aprendan, pero de una manera más balanceada. Y esto también se aplica a nuestra manera de ser padres. ¿Somos autoritarios? ¿Somos democráticos directivos? ¿O somos permisivos? El último es permisivo. Casi no hay límites o no hay límites. Hay incapacidad para mantener el orden en clase o en el hogar. Apenas si se regulan las conductas, ahí como lo que dije anteriormente, no, pues que se le va a quitar cuando crezca, o alguien más se lo va a enseñar. ¿Para qué se lo enseño yo? Yo no tengo tiempo. Y la negligencia, de paso, es un abuso. Está categorizado ahora como parte del abuso. Pasivo, pero es abuso. Los límites son impuestos por los alumnos problemáticos, o sea que los niños dicen qué hacer y cómo hacer y ellos ponen sus límites en lugar que el padre o el educador ponga los límites. Las relaciones se basan dijéramos, en cosas, aquí dice pandillismo, o sea, eso genera que tú nada más tu relación sea con quien quieras que sea, no seas inclusivo, que estés solamente con cierta cantidad de niños, y eso lleva también al bullying adentro del hogar, también eso puede, porque eres tan permisivo y les dejas hacer tanto a tus hijos que los que van a gobernar no eres tú, es el niño. Las faltas de respeto hay mucha, al maestro, al educador, a los compañeros que no forman parte de ese grupo de pandillismo. Las normas se incumplen si es que hubiera, o sea, si ellos fueran a otro entorno que no es el hogar, donde todo se les permitió, o en su salón hay mucha permisividad, van a otro entorno y van a ser un problema para los demás, a donde vayan. Así que estos son los estilos que pudiéramos tener. Ahora se nos habla mucho de formas, sistemas educativos, y aquí es donde ustedes se van a encontrar cuando vayan a hacer enseñanza en casa o quieran hacer enseñanza en casa y empiecen ustedes a preocuparse, no, es que lo académico, ¿ok? Lo académico, ¿qué currículum voy a usar? ¿Qué voy a comprar? ¿O qué no voy a comprar? ¿Ok? Yo no promuevo ninguno de estos, pero se los doy a conocer porque lo que van a encontrar, y ahorita ya hablamos, ya estamos lo suficientemente educados con nuestros capítulos, 4 capítulos, en tener discernimiento en qué van a utilizar, ¿ok? Se lo estoy dando como información y también está en el video de homeschooling más detallado, y el Montessori es el más conocido, ¿no?
Aprendizaje a través del juego, desarrollo de la autonomía del niño. Cada niño tiene un ritmo de aprendizaje y eso es bueno, ¿no? ¿Correcto? Esto generalmente es para los niños más pequeños, no lo tenía nada más para los de la infancia, ya para los niños más grandes no, pero algunas escuelas según lo han implementado. El segundo, que ahorita está de moda, es el Waldorf. El desarrollo de las habilidades de cada niño, igual no hay tecnología, no se utiliza la tecnología para nada. Todo está basado en la naturaleza, en los dibujos, el arte, estar al aire libre. Hay trabajo en equipo, en busca de buscan la renovación de la sociedad. Aquí lo malo, lo malísimo de todo es que hay mucha fantasía, cuentos de hadas, imaginación, hechicería, etcétera, en sus historias, en sus libros, en lo que ellos utilizan. En Reggio Emilia tenemos a los niños son los protagonistas, ellos primero son los estudiantes y todo se basa en los estudiantes, en cómo se van a dirigir. Los educadores son los guías nada más de cada niño. En nuestro caso como padres somos guías, pero también somos padres, ¿verdad? Y también vimos hoy, disciplinarios, somos proveedores, somos más que eso. La enseñanza va dirigida, les enseñan a descubrir el mundo en el que viven, a descubrir el mundo en el que viven. Lo único, aquí también está la naturaleza, pero se llevan la naturaleza a su hogar, casi no, o al aula de clases, casi no es como que van a llevar a los niños a la naturaleza, sino que se la traen al aula de clases o al hogar, que tampoco no tiene nada de malo si quieres hacer una transición en el hogar, decir, ok, ya aprendí que tengo que enseñarle a mis hijos de la naturaleza y con la naturaleza, pero no tengo naturaleza alrededor, entonces, ¿qué puedo hacer en mi hogar para introducir la naturaleza? Una ventana, plantar algo, tener jardines verticales, ¿qué puedo hacer? Y tenemos la escuela democrática, igual que más o menos el estilo de aprendizaje o enseñanza es que los profesores y los alumnos toman las decisiones juntas en qué van a aprender, cómo van a aprender, en qué áreas van a aprender. Ahora, yo solamente se lo estoy presentando para que ustedes tomen sus propias decisiones y tomen esto, porque al final del día, el Señor ya nos dejó una educación perfecta, un plan de estudios perfecto. Y en ese plan de estudios perfecto, los padres son los educadores y tenemos 4 libros de texto. ¿Y cuántos son esos libros de texto para los que han estado con nosotros? Primeramente, lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él es el mejor método de todos. El ejemplo, no el método, es el ejemplo del mejor método que podemos utilizar. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Cómo fue educado el Señor Jesús? ¿Cómo fue educado Juan? ¿De dónde lo rescató el Señor a Moisés y tuvo que hacer? Y todos este método de Cristo y del plan divino y este plan perfecto de educación no tiene nada que ver con currículas, no tiene nada que comprar y comprar y comprar, tiene que ver con un estilo de vida. Y dentro de ese estilo de vida tenemos la palabra de Dios como libro de texto, tenemos esa es otra parte del área práctica, ¿no? Tenemos los escritos del Elena G. de White como apoyo, ¿ok? Para los que dicen, no, pues, ¿qué le voy a comprar de lectura a mis hijos? Allí está la Biblia. La hermana Blanca ya nos habló mucho, muy bonito acerca de cómo la influencia de la lectura, ¿no? ¿A qué le voy a introducir? Entonces ahí tenemos esos libros. Tenemos la naturaleza como libro de texto, que es el aire libre. Y acuérdense del ABC de la educación. ¿Ok? Eso ya lo tenemos. Tenemos las vicisitudes de la vida. ¿Qué son vicisitudes de la vida? ¿Alguien me puede decir? Las pruebas o las dificultades. Las pruebas, las dificultades, no podemos resolverle todos los problemas a los niños, hay que dejarlos que ellos resuelvan conforme a su capacidad de desarrollo cognitivo y físico, no porque los vean muy grandototes, eso significa que ya pueden hacer tantas cosas, ¿no? Todo tiene que ver con el desarrollo natural de sus hijos, no porque Juanito, el vecino, tenga la misma edad que mi hijo, el mío va a poder hacer lo mismo, no.
Entonces hay que ver esas áreas, esas cosas con las que el Señor nos ha equipado por medio de su palabra. Las tenemos, están al alcance, pero el Señor va a ir capacitando poco a poco. Tomen sus decisiones, sean juiciosos, busquen, estudien, edúquense. Yo a veces entro como cuando yo leo todas estas cosas, a mí me da como, wow, tengo que compartirlo, tengo que compartirlo, tengo que compartirlo, tengo que compartirlo. Y a veces sí me entra un poco de frustración, porque yo digo, no ven los padres la necesidad y el mundo en el que vivimos. Pero yo no puedo hacer nada. Si ustedes no estudian, si no leen, las herramientas se las estamos dando. Hagan estudios, hagan hábitos de estudio, las hojas se les ha compartido en cada reunión. Hoy vimos que si estudiamos y leemos, pero no lo ponemos en práctica, el beneficio no es como debe de ser. Así que eso ya depende de ustedes. Como la salvación, esto también es personal. Ustedes ya deciden qué hacer con esas herramientas, ¿no? El Señor nos ha dejado mucha herramienta. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su manita en lo que les comparto en pantalla el horario que les dije, que ya ajusté para mi hijo y vean cómo es que tuve que variar varias cosas, etcétera. Pero por mientras, pues, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o levantar su mano virtual mientras que yo busco la hojita. Ok, parece que no hubo preguntas. Bueno, debido a la edad y también a que... ¿Sí me escuchan, verdad? Bueno, mi chico, mi niño me dice, mamá, tengo algunos puntos para la... No sé cuántos de ustedes levanten su mano si practican tener juntas familiares. Las juntas familiares son bien importantes. Eh, pero dijo mi niño hace 2 semanas, tengo varios puntos, tengo 3 puntos para traer a la junta familiar y él nunca lo había hecho. Me quedé así como, "Oh, esto debe ser muy importante como para que diga que quiera tener puntos en la junta familiar". Así que lo escuchamos, escuchamos sus necesidades, escuchamos sus motivaciones, escuchamos y después de escuchar, pues analizamos y luego tuvimos otra junta familiar, ¿no? Para dar las disposiciones y los cambios que él había sugerido y también pues siempre buscando, indagando si era para su beneficio o no. Así que pues para todas las cosas que él quiere hacer en mente, tiene en mente, se tiene que levantar a las 5:45 ahora. Antes se levantaba a las 6:30, 7, pero para poder lograr esto tuvimos que hacer un ajuste de horario para todos, incluyendo él a las 5:45. ¿Ok? Entonces ahí es como viene lo democrático. ¿Ven la democracia en el hogar? Ok, tú quieres hacer ciertas cosas, pero el tiempo hay que hacerlo más, ya estás más grande, puedes hacer más cosas en el hogar. Entonces, en este lapso, no sé si ya les llegó por el WhatsApp, a mí por el Zoom. Bueno, si no lo comparto al final. Bueno, entonces tenemos ya el culto personal que él hace y su ejercicio físico. Eso no significa que tenga que ponerse a ir a correr allá afuera, ¿no? Por mucho tiempo solo, sino cosas que puede hacer local aquí en nuestra misma propiedad. Entonces tenemos el culto personal, o sea, él ora y de su devocional y el ejercicio. Este es un hábito de culto personal que él ya tiene por años, gracias a Dios.
Entonces él lo hace, ya lleva desde los 9 años haciéndolo solo. Am, pero el ejercicio físico siempre me lo posponía y yo siempre le decía, ¿sabes qué? Necesito que hagas movimiento físico antes de que empecemos el día, porque el movimiento físico te da energía, te pone la mente alerta. Entonces, ok, voy a ir a hacer una caminata de 5 minutos, voy a hacer mis estiramientos allá, caminar afuerita, en el jardín, o hacer un poco, o regar las plantas en la mañana, ok, de una sección de la huerta. Ya con eso es suficiente. Después el culto familiar, eso también lo tuvimos que ajustar. Entonces ya nos lleva de 6:15 a 6:30. ¿Ven cómo no es largo? 15 minutos y ya, es todo. Entonces ya mencionamos que se puede hacer en un culto familiar matutino, lectura bíblica, oración, un cántico en familia y comenzar el día con Dios. Después tenemos en el lapso de 6:30 a 7:15 un desayuno y tareas del hogar. ¿Quién hace el desayuno? Todos los que estén en la casa, ¿ok? Él ya está grande. O sea, una colaboración doméstica, una colaboración en el hogar como familia. De 7:15 a 9:30 estudio concentrado en nuestra temática familiar. Nosotros tenemos una temática que vamos a comenzar en septiembre otra vez. De hecho, hoy tengo una junta con los interesados en esta temática para el próximo año. En el ministerio con los niños hemos cambiado varias cosas. Bueno, yo he cambiado varias cosas que quiero implementar y también esa decisión ha tenido mucho que ver con la edad de mi hijo y la dinámica del hogar. Entonces, la manera en que yo estaba enseñando o la cantidad de clases ya no puede ser igual. ¿Por qué? Porque mi prioridad, ¿quién es? Mi hijo. Ahora, entonces dentro de esa temática, la temática es nuestro santuario en el hogar, que es lo que vamos a estudiar en casa y en el ministerio. Voy a hacer extensiones, No estoy manipulando lo que es la matemática junto con lo bíblico, sino que estamos estudiando la Biblia y ver qué enseñanzas podemos tener con extensiones de académicas como matemática, lengua, etcétera, el lenguaje, etcétera. Después tenemos el trabajo manual y trabajo útil. ¿Se acuerdan de Moore? Les volví a compartir la hojita, el trabajo útil. Puede ser al mismo tiempo o pueden ponerlo en lapsos. Tengo aquí actividades de jardinería, cocina, costura, panadería, carpintería. Se ha ido a trabajar con su papá ahora que no estamos en receso. Em, y a veces se lo llevaba 1 o 2 días a la semana en la carpintería. O trabajar en emprendimientos familiares, algo que quieran hacer como familia. Después tenemos nosotros en el hogar estudio por interés electivo, algo que le llame la atención. Ahorita está mucho con el piano, pintura en acuarela es algo electivo para él, su interés ahorita. Idiomas, el hebreo, y también tiene un proyecto del personal, autodirigido. Entonces ahí como él ya tiene 14 años, recuerden que esto es para edad de 14 a 16 años, yo solamente le estoy dando un modelo de cómo tuve que adaptar y tuve que cambiar cosas en el hogar porque el niño ya creció, ya tiene otros intereses, también las hormonas están ahí por la edad que él tiene, ¿no? Entonces, después tenemos el almuerzo y tareas de cocina, preparación de la comida, levantar, el higiene, todos juntos. Trabajar, bueno, en ese caso sería él y yo. Luego tenemos el servicio cristiano práctico, hacer cosas de contenido misionero, ayudar a la iglesia, visitas, hacer cartas, ir a llevar panfletos en el carro, o ir a la tienda. Cuando vas a la tienda, llevar tu bolsita de alguna literatura que puedas dejar a alguien en el camino. Dios te va a poner a las personas en el camino. Eso es muy linda, muy lindo. Nosotros hemos tenido muy bonita experiencia. Luego tenemos la lectura espiritual guiada, o sea, alguna temática, así como nosotros estudiamos aquí, guiado, algo así con los niños o con sus adolescentes en este caso. Libros espirituales, mensajes para los jóvenes, el camino a Cristo, tener un diario de reflexión conforme ellos van escribiendo acerca de esto. Luego tiempo creativo, o otra manera de ponerlo, recreación saludable, ¿ok? No es diversión, es recreación saludable. Jugar en familia o caminata,
deportes no competitivos, etcétera. Después ya tenemos, estamos tratando de ya no cenar tarde, ya llevamos aquí como 6 meses que papá y mamá ya no cenan después de las 6. Entonces la comida la estamos haciendo, nosotros estamos como adultos, estamos haciendo 2 comidas, él a veces sí hace 3, pero como ya creció, ya los lapsos, acuérdense que deben de ser más prolongados entre comidas para que el cuerpo no tenga problemas digestivos. Entonces aquí igual cocinamos él y yo, limpiamos. Luego el culto familiar, pero para que él pueda despertarse a las 5:45, ¿qué debe de pasar? Pues tiene que dormirse a las 6:15. Perdón, a las 8 de la noche, para que él pueda dormir las horas que necesita. Entonces, aquí está la actividad tranquila y preparación para dormir, leer, ya sea la lección, leer un capítulo de la Biblia, retomar algún capítulo que le gustó, algo del día que leyó. Mamá, ¿sabes qué? Quisiera que leyéramos esta parte, la encontré importante. O papá, quisiera retomar esta lectura del día de hoy que tuve durante el día antes de dormir, tener su oración, sus peticiones de oración y terminar el día, empezar con Dios y terminar con Dios el día. Esa es lo que yo he manejado para estas edades, pero es como ejemplo para que ustedes, si quisieran hacer cambios, pues siempre hay que hacer cambios, ver con todo lo que aprendimos el día de hoy, estilos de enseñanza, de aprendizaje y lo que se nos dice en el plan divino del Señor, ir haciendo los ajustes que más podamos. Bueno, entonces ahora sí, voy a compartir la hojita por si alguien se puede beneficiar. Y claro que esto depende de dónde vivan, porque yo, por ejemplo, donde yo vivo, yo tengo acceso a huerta, tengo acceso a donde pueda caminar, tengo árboles, entonces eso facilita. Pero ustedes tienen que adaptarlo y hacer transiciones poquito a poco de acuerdo a donde vivan, el medio ambiente donde ustedes vivan. Así que aquí va la hojita. Y eso es pues más para los adolescentes. Muy bien, voy a tener una oración final y los que tengan preguntas se pueden quedar y voy a leer las preguntas que están en el chat, ¿ok? Nada más para terminar con una oración y regresamos a las preguntas. Inclinemos nuestros rostros para orar.